quiere intervenir el mercado de los alimentos y poner límite a los precios de determinados productos básicos, como dicen ya se ha hecho con la energía, con los test o con las mascarillas, dando ayudas a los pequeños comercios para evitar que se vean perjudicados. Y como plan B, si sus socios socialistas no están dispuestos, proponen bonificar esos productos básicos, como ya se hizo con el carburante, financiándolo con un impuesto a las grandes distribuidoras y también con sanciones a los grandes supermercados que incumplan las medidas o que se vean beneficiados. Bueno, Podemos propone intervenir los precios y digo yo, ¿y si además de intervenir los precios de los productos básicos para evitar los abusos de los grandes supermercados, hiciéramos un supermercado público? La diferencia entre un supermercado público y uno privado es fácil de entender. El público necesita ser eficiente, pero no persigue el lucro ni los grandes beneficios, sino satisfacer una necesidad social. Eso, justamente eso, le da una enorme ventaja competitiva que le permitiría pagar mejor a los ganaderos y agricultores y también a sus propios trabajadores. Un supermercado público crearía empleo de calidad, favorecería a los productores locales, priorizaría los productos ecológicos y bajaría los precios de los productos básicos. Pero sigamos pensando con malvada mente comunista. ¿Y si además de intervenir los precios de los productos básicos y de crear un supermercado público, favorecemos también la creación de supermercados cooperativos autogestionados? Ojo, estos supermercados ya existen en España, pero no cuentan con apoyo público en forma de legislación favorable, subvenciones o líneas de crédito preferentes. Podrían ser propiedad de organizaciones de trabajadores, de consumidores y de productores que tomarían así el control de la cadena alimentaria. Los socios podrían decidir los criterios que deberían cumplir sus productos y podrían apostar también por los productos ecológicos y de cercanía, garantizando precios justos para los productores locales y los consumidores. No tendrían ánimo de lucro como los supermercados públicos, pero sí beneficios, que deberían tener una función social y política. ¿O acaso se puede hacer política en sociedades de mercado sin competir en el mercado? Una red de supermercados cooperativos y autogestionados podría ser un poder económico progresista. Siempre hay que pensar fuera de la caja. Hoy en La Base respondemos con radicalidad a la pregunta ¿qué hacer frente a los abusos de los grandes supermercados? Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves, en Público. Un día menos para que empiece sus emisiones Canal Red. Ya estamos nerviosos y hoy Sara Serrano, nuestra matemática, nos va a hablar de historia. Nos va a contar a quién se le ocurrió esta idea de los supermercados, de dónde viene todo esto. ¿Qué tal, compañero? Hace ya casi un siglo, ahora vamos con ello. Manu Levín, nuevamente te va a explicar cómo desde La Sexta han criminalizado al pobre y defendido al pobre millonario dueño de los grandes supermercados. Tu televisión de izquierdas, ¿tienes ya guardaespaldas, Manu Levín? Pues todavía no, pero a lo mejor tengo que averiguar, que pedir algún número de teléfono por ahí. Un ejercicio divertido vamos a hacer en la sección de hoy. Ina Afinogénova, ya mucho más madura después de su cumpleaños, va a seguir sin embargo viviendo peligrosamente y nos va a hablar hoy de los mitos sobre la inflación y nos va a explicar que efectivamente la inflación no es culpa de lo que permanentemente se repite. Faltan 350 días, ¿no? Para que para que sea todavía más madura. Bueno, sí, vamos a hablar de cómo está la cosa en el mundo. A los que somos los más viejos de la mesa nos gusta ver a los demás envejecer también y aproximarse a nuestra edad augusta. En fin, hoy además vamos a contar con dos señores que ya tienen una cierta edad también. Rubén Sánchez, secretario general de la Organización de Consumidores Facua, al que las nieves del tiempo platean sus sienes, y al economista Yago Álvarez, coordinador de economía del Salto, que también tiene una edad. Arrancamos. La base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? El primer supermercado de la historia abrió en el año 1916 en Memphis, Tennessee. El empresario estadounidense Clarence Saunders, que había trabajado como representante de un mayorista, se dio cuenta de que muchos comercios quebraban por las deudas que acumulaban por la venta a crédito, que era por aquel entonces el método de compra más extendido. El modelo de supermercado de Saunders introdujo por primera vez en la historia la venta a cambio de dinero en metálico en exclusiva.
En los supermercados de Saunders los clientes entraban por la izquierda, después de cruzar 2 medias puertas que solo se abren hacia adentro, recorrían los 4 pasillos del comercio donde todos los productos tenían los precios marcados y salían por la derecha ante la caja registradora. Había nacido el concepto de self-service, el sírvase a usted mismo, que permitía prescindir de algunos de los empleados de las tiendas, haciendo recaer parte del trabajo sobre los consumidores. Las tiendas de toda la vida con mostradores atendidos por un señor tendero daban paso a las cajas registradoras. Saunders fue el primero en patentar la idea del supermercado, pero fue un colombiano, Bernardo Trujillo, el que formalizó en los años 50 las bases teóricas y prácticas de la distribución moderna. Trujillo sostenía que el éxito de los supermercados se basaba en 5 premisas: autoservicio, precios bajos, aparcamientos, localización y todo bajo el mismo techo. Trujillo, como empleado de la empresa de máquinas registradoras NCR, se dedicó a dar seminarios sobre el tema a lo largo y ancho de Estados Unidos y sus ideas llegaron a Europa. Sí, en una de esas conferencias en Dayton, Ohio, fue escuchado por los franceses Marcel Fournier y Denis Deforest, quienes se asociaron luego para fundar Carrefour. Era el comienzo de la implantación del modelo de supermercados en Europa. Así es, Carrefour fue fundada en 1960 bajo los preceptos de Trujillo. Supermercados con grandes superficies en las afueras de la ciudad, estacionamientos amplios y descuentos importantes. Actualmente la cadena de supermercados tiene a la familia Moulin, fundadora de los grandes almacenes Galerías Lafayette, y al multimillonario brasileño Abilio Vinis, y al hombre más rico de Francia, Bernard Arnault, dueño de Louis Vuitton, como principales accionistas. Bueno, y en la actualidad ese modelo de negocio de los supermercados y las grandes superficies, digamos que ha barrido en el pequeño comercio, ¿no? Sí, de hecho la mayor compra de alimentos en España tiene lugar en los supermercados. En concreto, el 47% de las compras se produce en grandes superficies. Además, es un nicho de negocio que no para de crecer. Según datos de la consultora Retail Data, la red de supermercados en España supera los 25.000 establecimientos y crece a un ritmo de 270 aperturas anuales. Pero cuéntanos, Sara, ¿cómo se reparten este lucrativo pastel? Bueno, en primer lugar se sitúa Mercadona, con casi un 25% de cuota de mercado. La cadena de supermercados cuenta con casi 100.000 empleados y factura cerca de 30.000 millones de euros anuales, 680 de los cuales son beneficios netos. Según la revista Forbes, su presidente, Juan Roig, es la cuarta fortuna española con 3.400 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de lo que esto supone, en la actualidad solo habría 874 personas más ricas que Juan Roig en todo el mundo. Y ninguno de ellos está en esta mesa. No está. La población mundial ronda los 8.000 millones de habitantes. Somos la mayoría. De la fortuna de Roig, 10,65 millones de euros provienen de sus funciones al frente de Mercadona, a lo que hay que sumar los 80 millones que obtuvo en dividendos. Así a ojo, el sueldo de Roig vendría a ser como unos 715 salarios mínimos, más o menos. En segunda posición, en volumen de negocio, con una cuota del 8%, se encuentra la cadena de supermercados Carrefour, de la que ya hemos hablado antes. El grupo cuenta con más de 1.200 tiendas y facturó cerca de 9.500 millones de euros en 2021. En tercer lugar está el grupo Día, con un 5% de cuota y cerca de 4.000 tiendas en nuestro país. Esta cadena de supermercados fue creada en 1979 como una tienda de alimentación de descuentos destinada principalmente a las rentas más bajas. Pues bien, en 2019 fue adquirida por el magnate ruso Mikhail Friedman, que con el 77% de las acciones se convirtió en su accionista mayoritario. Aunque después este Friedman acabó dimitiendo tras aparecer en la lista de oligarcas rusos sancionados por la Unión Europea en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Bueno, el caso es que mientras las grandes cadenas de supermercados no paran de acumular y aumentar sus beneficios, sin embargo, el precio de los alimentos básicos que la gente necesita para llenar la nevera no para de subir. Sí, según los últimos datos publicados por el INE, el índice de precios interanual de la alimentación asciende a un 16%. Esto es un 10% más de lo que ha subido el índice general. Es decir, que a pesar de que la inflación se ha moderado, el precio de los alimentos no ha bajado al mismo ritmo. Y esto es principalmente porque las grandes superficies están acumulando unos beneficios descomunales. Luego hablaré más de esto, pero según ha señalado Comisiones Obreras, los beneficios empresariales han sido en última instancia los responsables de la subida de los precios. Sí, de hecho en 2022 se ha producido la mayor subida de precios de los últimos 34 años. El INE ha hecho público el último dato del IPC de los alimentos y las cifras son contundentes. La leche ha subido en torno a un 30%, el aceite otro 30%, los huevos el 26%, el pan un 15%, la carne un 14%, la fruta un 12% y las hortalizas y legumbres un 10%. Esto implica que en media la gente gastó unos 800 euros más en alimentación el año pasado. Además, este vertiginoso aumento de los precios es totalmente independiente de los precios de los productos en origen. De hecho, según datos del INE, los precios en origen no solo no han subido, sino que se han desplomado.
En concreto, el precio de las hortalizas frescas ha caído casi un 4%, el de las frutas un 21%, un 20% el de la leche, un 11% el del trigo y un 7% el del arroz. Vamos, que los precios de los alimentos suben a costa del consumidor y también de los productores, pero no se tocan nunca los beneficios empresariales ni los beneficios de los intermediarios tampoco. Bueno, Sara, pero cuéntanos qué propuestas políticas hay encima de la mesa para hacer frente a esta situación. Pues Podemos ha propuesto este lunes intervenir el mercado de los alimentos para abaratar la cesta básica de la compra hasta igualar sus precios a los previos a la guerra. Además, propone una serie de ayudas directas al pequeño comercio para que no sufra las consecuencias de la bajada de precios. Esto es algo que ya se ha hecho en otros sectores estratégicos, como el caso de la energía o el transporte, y que de hecho ha servido para bajar las facturas de la luz o para hacer más asequible los precios de trenes y de metros. Claro, es que es importante tener memoria. Recordemos que todas estas medidas, como el tope al gas, contaron con grandes resistencias por parte de las patronales y del PSOE también, pero finalmente se han probado efectivas y ahora están siendo asumidas incluso por la propia Unión Europea. Bueno, en el caso de que el PSOE no aceptara esta propuesta de regulación de precios de los alimentos, Podemos plantea la posibilidad de bonificar los productos de la cesta básica del mismo modo que se ha hecho ya con otros productos como los carburantes. Para evitar que esta bonificación sea directamente absorbida por las empresas de alimentación, se aprobaría además junto a ella un impuesto a las grandes cadenas de distribución y multas también a las empresas que traten de aprovechar la bonificación para aumentar sus beneficios. Muchas gracias, Sara. A ti. Momentos de tensión en un supermercado de Écija, en Sevilla, cuando miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores salen con víveres para entregarlos a distintas ONGs de la zona. Una acción similar ha tenido lugar en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, donde no han podido por el momento salir con la comida que intentaban llevarse. Adelante, Levin. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, la principal causa de la inflación, que explica más del 80% de la inflación, son los márgenes de beneficio empresarial, en particular de los grandes supermercados que controlan el negocio de la alimentación. Lo adelantaba antes Sara. Si uno mira la realidad con sus propios ojos, cuando entra al supermercado, se da cuenta de cómo le roban, así de claro, estas grandes compañías que, por ejemplo, compran patatas a los productores a 12 céntimos el kilo y las venden a pocos kilómetros a 1,55 € el kilo. Es decir, multiplican por 13 el precio de coste. Pero si en lugar de su propia realidad cotidiana lo que uno mira es la televisión, entonces puede pensar que es al revés, que somos la gente corriente, los trabajadores, quienes les estamos robando a ellos, a los grandes supermercados. Vamos a escuchar un ejemplo paradigmático de este principio de transposición mediático, según el cual parece que es la gente de abajo, la gente más pobre de la sociedad, la que está saqueando todos los días a las grandes empresas de distribución de alimentos y no al revés, que es lo que en realidad sucede. Programa Equipo de Investigación en tu canal de izquierdas favorito, La Sexta. Más periodismo. Este hombre roba uno de los productos más codiciados en las reventas ilegales de comida, las latas de conserva. Fíjense en cómo se las echa al bolsillo una a una. Ni siquiera se detiene cuando otro hombre se cruza con él en el pasillo. Las pérdidas aumentan si el supuesto testigo, como en este caso, también acaba robando a destajo. Esta otra mujer recurre al método más habitual. Ropa dotada de dobles fondos capaces de esconder cantidades ingentes de productos hurtados. Un auténtico almacén clandestino, muy difícil de detectar en los supermercados. En fin, hay que tener cara dura para llamarse a sí mismo periodista y hablar en un reportaje de pérdidas en los supermercados. Danos datos, Sara, sácanos de dudas. ¿Los supermercados tienen pérdidas? ¿Mercadona tiene pérdidas? Pues no. Mercadona tuvo un beneficio neto de 680 millones de euros en 2021, por ejemplo. Ah, que tienen beneficios de cientos de millones de euros. Vaya, pues alguien que escuche esta pieza de La Sexta pensaría lo contrario, que hay toda una red de ladrones que hace a los supermercados tener pérdidas y dejar de tener beneficios. En fin, esto, queridos oyentes, es lo que te dice el canal más de izquierdas del arco televisivo español. Así es, ¿cómo era aquello de quien le roba a un ladrón y los 100 años de perdón? Bueno, tremendo, con la musiquita esa que le ponen y todo, ¿no? Está todo
hecho claramente para que uno llegue a la conclusión de que la señora que roba comida en el supermercado forma parte de una red mafiosa que mueve miles de millones o algo así, ¿no? La reventa, dicen. Alucinante. Criminalización de la pobreza de libro y encima presentando como víctimas a las grandes empresas que se forran especulando con productos básicos que son un derecho fundamental. Vamos, que los malos de la película son los pobres que roban y el bueno es el dueño de Mercadona, que es el cuarto hombre más rico de España. Claro que sí, amigos de La Sexta. Más periodismo y más beneficios para Juan Roch. Bueno, es un poco lo mismo que hacen también siempre con los manteros, ¿no? Los que te venden algo en la calle encima de un trapo. Cuando hablan de las mafias del top manta para intentar presentarnos a uno de los colectivos más discriminados y explotados de la sociedad como si fueran criminales que manejan muchísimo dinero. Total, los peligrosísimos vendedores ambulantes sin papeles y sin derechos que perjudican al pobre Corte Inglés. En fin, os propongo, os lo decía al principio, que hagamos un ejercicio. ¿Os imagináis cómo sería un reportaje de televisión sensacionalista como el que hemos escuchado, pero con el enfoque contrario, que criminalizara y señalara como enemigo público a quien se forra especulando con la comida, aprovechándose además de una guerra, en lugar de a la gente de más abajo de la sociedad, el robagallinas, como decía aquel? Sería más o menos así. Mete una musiquita adecuada, por favor, Lolo. Ahí, ahí. Creen que nadie les mira. No saben que conocemos su modus operandi. Así es como actúan. Compran a 12 céntimos el kilo las patatas que después llevarán a la reventa, multiplicando su precio por 13. Este kilo de naranjas que cobran a 1,50 lo compraron previamente a solo 11 céntimos. Un verdadero saqueo a plena luz del día. Pero les estamos mirando desde Canal Red. Fíjense en este cliente que acaba de entrar al supermercado. Ahora recorre uno de los pasillos críticos. En pocos minutos le desvalija. Observen cómo esta botella de aceite que antes valía 85 céntimos, ahora se la cobran a más de 3 euros. Esta otra señora se dirige a la caja con un carro de productos de primera necesidad. Miren cómo se quedan con su sueldo billete a billete antes de permitirles salir del establecimiento. Actúan en grupo, pactan precios atentando contra la libre competencia. Después recurren al método más habitual, paraísos fiscales dotados de dobles fondos capaces de esconder cantidades ingentes de dinero. Un auténtico almacén clandestino muy difícil de detectar para Hacienda. Este es el conocimiento de la ley que tienen estos delincuentes. Este dueño de una conocida cadena de supermercados, que prefiere no revelar su identidad, sabe que las cámaras de los grandes medios de comunicación son para él un seguro de vida. Por eso los utiliza para poder seguir amasando impunemente cientos de millones de euros de beneficios. Comete los hurtos con la frialdad de un especialista. Equipo de investigación de Canal Red. Muy pronto haremos reportajes como este. Estén atentos, estén atentos. Bueno, acabo diciendo algo más, y es que claro que se podrían tomar medidas para acabar con esta estafa a gran escala que están cometiendo los grandes supermercados. Lo decías al principio, Pablo, se podrían establecer, por ejemplo, precios máximos por ley, o se podría contar con una gran empresa pública de alimentación que compitiera con las privadas, o promover cooperativas de productores que pusieran sus productos directamente en el mercado. Pero ya sabemos qué dirían sobre esto los grandes medios de comunicación, tanto de la derecha como de la progresía. Dirían lo mismo que dijeron cuando se debatía, por ejemplo, establecer el tope al gas, que Venezuela, comunismo, que no funciona, que Europa no quiere, que los de Podemos, que son eran los que lo proponían, no tienen ni idea de nada, ¿no? Todo eso fue exactamente lo que dijeron. Por ejemplo, El Economista, nuevo tope del gas entre la inutilidad y el riesgo de desabastecimiento. La Voz de Galicia, el tope al gas llega para encarecer la factura de la luz. Bueno, pues resulta que ahora muchos tienen que reconocer que esa medida no solo era posible, sino que ha hecho que hoy en España la luz sea de las más baratas de Europa y que otros países quieran imitar la medida. Desconfíen de los poderes mediáticos que, a la vez que criminalizan la pobreza y blanquean a los verdaderos ladrones, dicen que no se puede hacer nada para bajar los precios de los alimentos. En Equipo de Investigación hemos demostrado que los delincuentes tienen cómplices y algunos de esos cómplices tienen carnet de periodista. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com.
Vamos con la inflación. Ina Finogénova. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Adelante. ¿Cuántas veces en las últimas semanas habremos leído en redes sociales o oído a nuestros conocidos o vecinos que sí, que la inflación baja y que muy bien esos gráficos que salen publicados en medios, pero que esa bajada en infografías no se traduce luego a ninguno de los recibos? Vas al supermercado y te sigue costando todo mucho más que hace 2 años. Ni hablar de la gasolina. Puede bajar el precio del barril de petróleo, pero la gasolina, una vez la suben, ya no vuelve a bajar o no lo hace al mismo ritmo al que suele subir. Esto pasa en todo el mundo, no solo en España, y esa podría ser, digamos, la buena noticia. La mala es que las explicaciones que se nos dan a este fenómeno no lo explican del todo, sino en parte. Porque, ¿qué es lo que nos llevan contando desde hace casi 3 años, cuando empezó la pandemia? Que la pandemia dañó las cadenas de suministro, bajó la oferta, subieron los precios, nos afecta a todos y cada uno. Suena bastante sensato, ¿no? Poco después de la pandemia, además, empezó la guerra de Ucrania, que lo terminó rematando todo. Así, el COVID y la guerra volvieron inevitable la inflación, el aumento de precios de absolutamente todo, la escasez de algunos productos y, en algunos casos, hasta el hambre. Claro, es como la ventolera esta que hay hoy en Madrid, ¿no? Como la lluvia que, como decía Rajoy, nadie sabe de dónde viene. Es algo esto de la inflación que no depende de nosotros, no podemos hacer nada, es inevitable, nos tenemos que aguantar, ¿no? Ya, inevitable, pero resulta que hay un problema con esta explicación. El COVID y la invasión rusa a Ucrania, si bien tuvieron un impacto negativo en los precios de los alimentos en todo el mundo, no son las principales causas de la inflación. Los precios de los alimentos ya llevaban varios meses aumentando de forma considerable antes de la guerra, mientras que más de 800 millones de personas en todo el mundo padecían hambre. ¿Por qué? Porque hay sectores enteros interesados en aumentar sus ganancias y cargar sobre los hombros del consumidor cualquier atisbo de la inflación. Para ilustrarlo, me voy a hacer eco de 2 informes recientes de Oxfam. En septiembre publicaron uno para desmentir los principales mitos sobre el sistema alimentario global y revelaron que desde el estallido de la pandemia, las principales empresas de alimentos, esas que estaban afectadas por la cadena global de distribución rota, que no se nos olvide, literalmente se forraron. Los beneficios fueron tan altos que mientras millones de personas en el mundo luchaban por tener un plato de comida diario, aparecieron en el sector de alimentos y agronegocios 62 nuevos multimillonarios alimentarios. Su riqueza colectiva aumentó en total un 45%, unos 380.000 millones de dólares, para ser más concretos. Pero cuéntanos, Ina, ¿cuáles son esas empresas? Por ejemplo, la empresa más grande de alimentos del mundo, Cargill, que vio aumentar su fortuna unos 20 millones de dólares al día desde que empezó la pandemia. Procesan cereales, soja, maíz, cacao, carne, pescado y lo venden a grandes cadenas. En el año 2021 marcó su propio récord histórico de ganancias netas, obteniendo casi 5.000 millones de dólares, según los cálculos de Oxfam. Fíjate que me suena que a Cargill ya la mencionamos en este programa cuando hablamos del expolio de la Amazonía y de las empresas interesadas en ese expolio, Está ¿verdad? en todo. Otro gran comerciante cuyo nombre también nos suena es Bunge, que aumentó sus ingresos en un 19% entre 2021 y 2022. En Román Paladino no hubo ni escasez de alimentos ni problemas de cosechas. El problema principal fue el acaparamiento de las ganancias en manos de grandes empresas que potencian el hambre, convirtiendo los alimentos en algo inasequible para muchos ciudadanos en el mundo. Exacto. Ayer, cuando arrancó el Foro Económico de Davos, Oxfam Intermón publicó otro informe que va en sintonía con el de septiembre, aunque es mucho más amplio. Se titula La ley del más rico y contiene una cantidad de datos que son difíciles de leer sin entrar un poco en cólera. Ilústranos. Su principal conclusión es que desde 2020 las fortunas de los ultra ricos se dispararon drásticamente, a la vez que lo hicieron la pobreza y la desigualdad. El 1% de los más ricos acaparan el doble de riqueza que el 99% restante. Calcula Oxfam que la fortuna de los multimillonarios aumenta unos 2.700 millones de dólares cada día, mientras que los salarios de miles de millones de trabajadores crecen más
lentamente que la inflación. A la inflación le tienen dedicado todo un capítulo titulado Inflación de la codicia. Las grandes empresas están detrás de la inflación rentabilizando el sufrimiento. Y vaya, resulta, siempre según Oxfam, que una de las principales causas de la inflación no es la cadena de suministros deteriorada ni la guerra en Ucrania. Una de las principales causas de la crisis del coste de vida son los beneficios empresariales que están alcanzando niveles sin precedentes. ¡Qué sorpresa! ¿Quién lo podía imaginar? Sorpresón. ¿Verdad? La inflación real baja, pero las grandes empresas no tienen ningún interés en bajar los precios porque a ellas les supone quedarse con un margen muchísimo más amplio. Eso sí, cuando la inflación vuelva a subir, que no nos quepa ninguna duda de que aumentarán otra vez los precios. Así calculan que en Estados Unidos el 54% de la inflación se debe directamente al aumento de los ingresos de empresarios. En España, en 2022, como ya mencionamos, según comisiones obreras, los ingresos empresariales fueron responsables del 83,4% de la inflación. Voy a lanzar una pregunta ingenua. ¿Y por qué se les permite hacer esto? Aquí entramos en un campo de blindaje empresarial y mediático mutuo en el que cualquier propuesta que no suponga dejar hacer a las grandes empresas lo que les venga en gana es tachada de comunismo o de alguna de sus versiones más modernas, chavismo, bolivarianismo, como queráis. Olvidando convenientemente que el gravar las grandes fortunas forma parte esencial del llamado estado del bienestar. En muchas ocasiones se trata de un puñado de grandes compañías que funcionan como oligopolios, puesto que no hay competencia, porque pese a lo que se nos diga, este sistema tampoco es puramente capitalista, bueno, pues pueden mantener elevadísimos márgenes de beneficio. ¿Para qué bajar los precios a los consumidores si podemos repartirnos los beneficios entre los ricos? Claro que además todos estudiaron mucho y trabajaron muchísimo y se supuesto. esforzaron y por eso les va tan bien, no como a los demás, no que son como a los todos demás. una panda de vagos. Bueno, de esta manera, según calculó Oxfam Intermón, en 2022 las principales empresas repartieron entre sus directivos unos 257 mil millones de dólares en dividendos. La familia Walton, dueña de la mitad del grupo Walmart, creo que esos supermercados están en Latinoamérica y también es una de las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos. Bueno, pues esa familia recibió en 2022 un módico ingreso de 8.500 millones de dólares en dividendos. Pero el problema, como ya bien nos contaron en nuestros medios, es un sin techo que roba comida en el supermercado, o la pandemia o la guerra. Y se centran en ello porque los grandes magnates de los medios de comunicación, al igual que los grandes magnates del sector alimenticio energético, sí tienen conciencia de clase, como dijo una vez Bob Pop. Eso sí, además no resulta que son los mismos los que poseen tanto supermercados como medios. Y como ellos sí tienen conciencia de clase, su trabajo consiste en proteger sus intereses y moldear la opinión pública a través de los medios de información. Se les considera, como suele recordar la derecha, generadores de riqueza. Pero viendo estos datos, no estaría del todo mal pensar que una descripción más precisa sería generadores de pobreza por sus prácticas abusivas. Claro, pero ¿qué medio de comunicación va a reconocer que el hecho de que a ti te cueste el doble un cartón de leche se debe a que tu enemigo de clase aumentó sus beneficios? ¿Acaso Jeff Bezos va a favorecer que te cuenten esto? ¿Lo va a favorecer Rupert Murdoch? ¿Carlos Slim lo va a favorecer? ¿Berlusconi en sus televisiones lo va a favorecer? No solo no lo van a reconocer, sino que te explicarán que subir los impuestos a las grandes fortunas es una peligrosa idea populista, comunista, bolivariana. Por cierto, esto es una de las principales insistencias de Oxfam. Subir los impuestos a los ricos. Oxfam bolivarianos, sí. Oxfam comunistas. A la hoguera, Oxfam. Ya lo dijo Inda, en una intervención hace unos años. Comunistas. Como el Papa, comunista. Comunista. Bueno, pues proponen subir los impuestos a los ricos para reducir esa tremenda desigualdad, porque resulta que señores como Jeff Bezos, el dueño de Amazon, tributa un tipo inferior al 1% y no precisamente porque cobre poco, que le da para pagarse un viaje al espacio, aún así llegar a fin de mes sin problemas. ¿Saben cómo lo hacen? Aprovechándose de las lagunas existentes en la legislación de Estados Unidos. Gente como Bezos o Elon Musk obtienen la mayor parte de su dinero porque el valor de las acciones de sus empresas sube. El aumento de valor de las acciones se considera en Estados Unidos una renta de capital no materializada. Mientras no vendas las acciones, no tributas, pero puedes usar esas acciones como aval bancario para conseguir préstamos.
Así, ni Bezos ni Musk se pagan sus sueldos, viven de préstamos bancarios que los bancos están muy felices de dar a gente como ellos, utilizando como garantía sus acciones. De esta manera, Elon Musk tributó entre 2014 y 2018 a un tipo de un 3,27%, según calcularon periodistas del portal estadounidense ProPublica. ¿Y a qué se dedican buena parte de los medios de comunicación? Pues básicamente a lamer con pasión las almorranas de estos millonarios que se hacen ricos gracias a su inteligencia y a su esfuerzo. Les parecerá a ustedes, y esto es lo que muchos dirían, que poner límites al mercado es manipular el libre mercado. Pero ¿de verdad alguien con 2 dedos de frente se cree a estas alturas que eso del libre mercado que planteaba Adam Smith o que defienden estos chalaos que ponen en su biografía de Twitter liberal por no poner facha siguen defendiendo hoy en día? ¿Hubo libre mercado cuando los bancos quebraron y hubo que rescatarles con dinero público? Y tampoco había libre mercado en las épocas de mayor crecimiento y de menor desigualdad, como la que siguió al New Deal establecido por Roosevelt hasta la llegada de los adalides del neoliberalismo como Thatcher o Reagan, que nos convencieron de que ese sistema, que generó un crecimiento sin precedentes y que hacía posible pues que los trabajadores se compraran una casa en pocos años, nos dijeron que ese sistema era insostenible. ¿Cómo podía ser insostenible entonces y por qué sigue siéndolo ahora con mucha más riqueza, con mucho más dinero moviéndose en la economía y con impuestos más bajos? ¿Para qué sirve entonces esa riqueza si no es para el bienestar de la mayor parte de la población en la que ahora abundan lo que conocemos como trabajadores pobres? ¿Cómo es posible que esto antes no fuera así? Pues una de las causas podía ser, como menciona nuestro compañero Owen Jones en la demonización de la clase obrera, que las grandes fortunas en países como el Reino Unido tributaban a unos porcentajes hoy totalmente impensables de más del 80%, para que luego se quejen los youtubers. Es decir, que en la época del crecimiento y el florecimiento del capitalismo y la época dorada de la industrialización en todo Occidente, cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y había que demostrar al bloque comunista la superioridad del capitalismo, los países más capitalistas adoptaban políticas que serían consideradas hoy en día casi bolivarianas. En fin, aten cabos y se imaginarán por qué. Y es que es verdad que la existencia del bloque del Este no permite defender lo que significaban para sus ciudadanos esos regímenes, pero gracias a que eso existía, en muchos países occidentales se construyó el estado del bienestar. Hubieran podido presumir tantos socialdemócratas de Europa Occidental de sus políticas sociales y de sus estados del bienestar si no hubiera existido el bloque soviético. Yo creo que basta leer a los historiadores para conocer la respuesta. Gracias, Ina. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos en Mesa de Análisis, contamos con Yago Álvarez, economista, coordinador de Economía del Salto. Muchas gracias por atender a La Base, compañero. ¿Qué tal, Pablo? Pero oye, no me vuelvas a llamar viejo, no vuelvo. Bueno, los 40 son los nuevos 25. Tenemos que eso nos decimos para engañar. ¿Verdad que sí? Vale. Bueno, primera pregunta. ¿Debe haber intervención pública del precio de los alimentos, Yago? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que viendo las cifras y sobre todo viendo lo bien que han funcionado estas intervenciones de precios y mercados, me fijo principalmente en el tema energético, creo que es de cajón que lo que está destrozando ahora nuestras cifras, lo que está destrozando nuestro poder de consumo de los trabajadores y lo que está destrozando todavía los datos de la inflación es ese 15,5% que tenemos de inflación interanual en la alimentación. Además, mirando un poco la historia, tú mismo, Pablo, has comentado los 30 años gloriosos de crecimiento de la economía del estado de bienestar que arrancó Roosevelt. El propio Roosevelt, en otra época de guerra, entre el 41 y el 44, la Segunda Guerra Mundial, creó una oficina del control de precios en el que llegaron a trabajar 100.000 personas que se encargaban de controlar los precios, controlar los márgenes y que no se superaran ciertas limitaciones que habían puesto, ciertas limitaciones de beneficios, etcétera. Y funcionó perfectamente durante 3 años, ¿no? Entonces, y Roosevelt no era un comunista, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, yo creo que es como intentar derrumbar esa barrera que nos repiten una y otra vez, como habéis dicho bien desde la mesa, de que la intervención de los precios va a acabar con desabastecimiento y este tipo de cosas que nos repiten 1000 veces, para atacar realmente ahora el punto donde nos está destrozando a las familias y a los trabajadores en el tema de la inflación, por lo cual efectivamente es este cajón que tiene que haber una legislación y un ataque frontal a esos márgenes de beneficios que están teniendo los supermercados. Sara.
¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte por qué sucede que, a pesar de que la inflación parece estar más controlada y haber remitido, los precios de los alimentos no paran de subir. Claro, aquí primero tenemos que tener en cuenta que la inflación, el IPC, es una cesta de productos, ¿no? Y sí que vemos que, por ejemplo, tanto por el tema de la energía eólica como por el tope del gas, los precios en diciembre energéticos han sido más baratos que los de energéticos del 2021, ¿no? Entonces tenemos una inflación negativa. Hemos tenido una inflación negativa en el transporte debido al abono del transporte y lo que ha ahorrado. Ha habido una bajada en el precio del gas a nivel internacional, el mercado de futuros y también de los carburantes, ¿no? Pero claro, aquí vemos lo que Ina explicaba perfectamente antes sobre el tema de los carburantes, ¿no? Que en economía, en la prensa económica se utiliza mucho el eufemismo ese de subida de cohete, caída de pluma, ¿no? Que es efectivamente esto de que cuando sube la gasolina, al día siguiente las gasolineras te lo suben, pero cuando bajan los precios en los mercados internacionales no baja a la misma velocidad, ¿no? Baja como una pluma. Con la alimentación está pasando un poco lo mismo. Es verdad que la energía contamina otros productos, por decirlo de alguna manera. O sea, los precios energéticos van como contaminando. La subyacente siempre se dice que es la que elimina la energía, pero elimina la energía de la factura, lo que vale la factura, pero no elimina que a toda la gente a que le compramos nosotros, a ellos también les ha subido la luz, ¿no? Entonces, siempre la subyacente y en la alimentación va a ir un poco por detrás, ¿no? La subyacente debería bajar en los próximos meses, pero claro, nos encontramos ante una situación en la que la alimentación se ve totalmente disparada. Y si se lo comparamos, como bien habéis dicho, con los beneficios empresariales que están teniendo los primeros principales grupos alimentarios y de cadenas, pues vemos efectivamente que algo falla, ¿no? Y ahí esos datos que ya habéis dado vosotros de los informes Oxfam, también hay 2 informes muy buenos de comisiones obreras que vienen a decir prácticamente lo mismo. El 90% del incremento de la inflación, digamos, de segunda ronda que estamos sufriendo ahora, viene de los beneficios empresariales. Manu. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Bueno, estabais comentando, ¿no?, que el ala izquierda del gobierno está poniendo sobre la mesa la posibilidad de establecer topes a los precios de los alimentos básicos, ¿no? Pero bueno, nosotros en el programa, intentando pensar un poco más allá, ¿no?, en medidas que no solo supongan obligar a los grandes supermercados a vender los productos a determinado precio, sino también que permitan que la sociedad retome al menos parte el control sobre parte de todo ese sector, ¿no? Y nos planteábamos la posibilidad de por qué no tener supermercados públicos, ¿no? Una gran empresa pública de alimentación que pueda competir con las empresas privadas en ese mercado, ¿no? O bueno, promover cooperativas de consumidores y de productores que puedan competir también con las grandes superficies que existen hoy. Claro. ¿Tú qué opinas de esas iniciativas? ¿Te parecen viables? ¿Te parece que serían positivas? Sí, muy positivas. Empiezo por la parte de la cooperativa. Aquí en Madrid tenemos 2 experiencias, la OSA y Supercoop, que están pasando graves dificultades. Lo sé porque conozco a gente de ahí. Y porque competir con los grandes cuando tú eres una cooperativa y eres ético es muy complicado. Os lo dice alguien del Salto, ¿no? Que es bastante complicado competir con grandes medios, con grandes empresas a ese nivel. Pero a mí me parece una medida de lo más necesaria, ¿no? De hecho, hay más experiencias también en Cataluña, en Zaragoza, etcétera. De hecho, se ha creado hace poco, desde la Red de Economía Alternativa y Solidaria, se ha creado una red de supermercados cooperativos. O sea, que yo creo que es una medida que hay que impulsar y que desde el gobierno, ¿no? Por ejemplo, con este PERTE de la economía social, se podría inyectar dinero en ese tipo de proyectos, ¿no? Lo veo totalmente necesario. Claro está, para esto necesita también una concienciación de la gente, ¿no? De saber cuál es la diferencia entre darle tu dinero a Juan Roch o dárselo a una cooperativa ética, ¿no? Ahí hay también bastante trabajo. Y en cuanto a los supermercados públicos, claro, es una medida más a medio plazo. Crear una cadena de supermercados públicos, a no ser que expropiemos una, cuesta un poquito más de desarrollar y cuesta un poco más. No sería tan cortoplacista, pero yo creo que se están derribando muchísimos muros en cuanto al libre mercado, como también habéis comentado antes. Se están derribando muchos mantras y muchos dogmas del no intervencionismo del mercado, y yo creo que también es un momento bueno para remarcar, ¿no? Para remarcar este tipo de cosas, de cuáles son los factores totalmente importantes, cuáles son los bienes, cuáles son las industrias
que necesitamos para tener un desarrollo bueno de país y para el país que queremos tener, y apretar en esa dirección. Y yo creo que los supermercados, dada esta crisis alimenticia de inflación de precios en la alimentación, etcétera, creo que es un buen momento para empezar a introducir este tipo de ideas y este tipo de proyectos por parte del gobierno. Ina. ¿Qué tal, Iago? En tu opinión, ¿por qué se insiste tanto desde distintos medios, voceros políticos, en culpar a la guerra y a la pandemia de la inflación, cuando la clave, como hemos visto, son los beneficios? Bueno, pues yo creo que se derrumba también otros de esos mantras, esos dogmas, ¿no? Ese no intervencionismo del mercado, etcétera, ¿no? No solo ya el de la inflación, ¿no? Hay otro de los mantras que se repiten mucho, que es que dicen que también estamos recaudando mucho porque se han subido los impuestos y por la inflación, ¿no? Cuando realmente, cuando tú ves los datos de la agencia tributaria, vemos que lo que está aumentando muchísimo también es el impuesto de sociedades. O sea, el conjunto de las empresas, ya no solo las grandes, sino el conjunto de las empresas está ganando mucho más que los años anteriores, y ya no antes que la pandemia, sino anterior, ¿no? Entonces, señalar el beneficio de los grupos empresariales ya no solo rompe el mantra de la alimentación y de la inflación, sino que rompe el mantra de que nos va mal a la economía, cuando se está viendo que ayer vimos la IREF, que al final ha subido 9 décimas las previsiones de crecimiento del PIB de España. Se rompe también ese mantra de decir que la gente no puede consumir, cuando estamos viendo que tanto por ingresos de IVA, por ingresos de impuestos de sociedades, el consumo sigue bastante robusto y sigue bastante hacia adelante. Y entonces señalar, como digo, que son los beneficios empresariales derrumba un montón de los discursos, tanto liberales como de los grandes medios, que han ido, y de la derecha liberal, que han ido construyendo en los últimos meses. Entonces, incluso ahora, para la derecha, prefieren seguir echando la culpa a la guerra o a los mercados internacionales, cosa que hace unos meses no hacían porque le echaban toda la culpa al gobierno, pero ahora incluso ellos prefieren decir eso que señalar realmente los beneficios empresariales. Y yo creo que ahí está uno de los grandes meollos que hay que señalarlo. Iago Álvarez, coordinador de Economía del Salto, muchas gracias por atender a la base. Venga, un abrazo. Hasta pronto. Nos acompaña también Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Rubén, muchas gracias por atender a la base. ¿Qué tal? Muy buenas. Rubén, ¿se está aplicando efectivamente la bajada del IVA a los alimentos en los supermercados o esto es un mito? Bueno, a unos sí, a otros no, depende. Es que es muy complicado poder dar un dato claro sobre algo que representa cerca de 24.000 puntos de venta en toda España, sumando hipermercados, supermercados, tiendas de barrio, todo, ¿no? Todos los puntos de comercialización de alimentos. Nosotros hemos vigilado en Facua 8 grandes cadenas y fundamentalmente precios de las cadenas que dan información a través de Internet. Es cierto que en un alto porcentaje se está cumpliendo, aunque hay casos en los que no. Llama poderosamente la atención que las irregularidades que detectamos se corrigen después de que las hagamos públicas, pero las que no hicimos públicas, porque nos habíamos guardado unos cuantos datos, esas una semana después quedaban igual. Los precios seguían, digamos, inflados. Y luego, cuando volvemos a denunciar nuevas anomalías, pues posiblemente la distribución reaccione y corrige. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que da la sensación de que algunos precios los han dejado mal por si nadie se daba cuenta, y cuando lo hemos hecho rápidamente han ido a modificarlos. De todas formas, hablamos de cadenas, de grandes cadenas. No sabemos lo que está pasando con otros puntos de venta a los que nos están diciendo, los pequeños empresarios, por ejemplo, que a ellos sus proveedores les están subiendo los precios ahora. Y claro, a mí me dice, es que a mí el que me suministra el pan me ha subido el precio. Me dice que en enero tocaba, que quiere ganar un poco más de dinero. Y la cosa es que el Real Decreto Ley que publicó el BOE el 28 de diciembre dice que nadie puede subir márgenes. No lo pueden hacer los puntos de venta, pero tampoco los intermediarios, los productores, absolutamente nadie. Y tenemos la sensación, igual porque somos muy mal pensados, que esto no se está controlando. No se está controlando bien, no se está controlando todo lo que se debería. Y hay mucha improvisación en el gobierno sobre las medidas que están llevando o no llevando a cabo para controlar. Sara. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte si es eficaz bajar el IVA sin hacer ningún tipo de política de control de precios. No, bajar el IVA no sirve. Es que nosotros nunca hemos pedido la medida de bajar el IVA. Esto es populismo fiscal. Es intentar desviar la atención y trasladar la idea de que recortando en 4 o 5 puntos porcentuales el impuesto, pues eso resuelve el problema. Vamos a poner un ejemplo. La leche más vendida de España, la leche Hacendado, la de Mercadona, hace poco más de un año nos costaba 60 céntimos.
pasó a 95 céntimos este diciembre, era el precio al que estaba. O sea, había incrementado el precio un 58%, que por cierto está bastante más alta de la subida que da el IPC a nivel anual. Depende también de las marcas de leche que se sumen a la cesta. Pero la más vendida había subido en un año casi un 60%. ¿Qué ha pasado con la bajada del IVA? Bueno, pues que Mercadona deja de venderla a 95 y la vende a 91. Y le gana lo mismo que antes. La subida nueva que nos encontramos ahora es del 52%. A mí como consumidor, ¿de qué me sirve que un alimento en lugar de un 58 me suba un 52%? O sea, el puñetazo en la cara me duele un poquito menos, ¿no? Es sencillamente ese el efecto de la bajada del IVA. Prácticamente no se nota cuando venimos de un año de incrementos brutales porque han subido márgenes de beneficio. Manu. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí siempre, bueno, nos fijamos mucho en lo que hace el que nos parece que es uno de los poderes más importantes de nuestra época, que es el poder mediático, ¿no? Yo te pregunto, bueno, si crees que supone un problema, para mí es como evidente, ¿no?, la respuesta, pero si crees que supone un problema el hecho de que los mismos dueños de los supermercados sean anunciantes también de los grandes medios de comunicación y tengan un control sobre, por lo tanto, sobre el tipo de información que se da en esos medios, ¿no? Y que quizá dificulta que, bueno, pues que pueda haber en los grandes medios enfoques diferentes al que escuchábamos antes en ese reportaje de La Sexta, donde se criminaliza, ¿no?, a la gente que está peor de la sociedad y mientras se defiende a los dueños de los grandes supermercados que tienen beneficios millonarios. ¿Tú crees que es un problema, pues que haya esa presencia de los grandes supermercados también en los medios de comunicación? Los grandes supermercados y las grandes marcas de alimentación, que al final aquí hay una cadena, ¿no?, dentro de la cual hay márgenes para los distintos agentes que están dentro, supermercados, grandes fabricantes. El que menos gana es el pequeño productor, el pequeño agricultor y ganadero, ¿no? Ese seguro que no tiene ninguna influencia en el discurso de lo mal que supondría para España el aplicar una intervención de precios. Esa es una medida muy peligrosa que va a provocar desabastecimiento. Esa sarta de chorradas que nos estamos encontrando, pues lamentablemente es la reacción de medios que posiblemente van más proclives a una ideología neocon que a trasladar un mensaje un tanto socialdemócrata. Yo creo que la ley de comercio, que se aprobó en el año 96 y además con consenso de todo el mundo, eso lo apoyó por igual el PSOE que gobernaba, que el Partido Popular, que los nacionalistas. La ley de comercio lo que hay que hacer es aplicarla. La ley de comercio tiene un artículo muy interesante, que es el 13, que habla de la libertad de precios, limitada a determinadas coyunturas, limitadas a que un gobierno pueda decidir que hay productos básicos, como los alimentos, donde se puede intervenir el precio. Se da audiencia a los sectores afectados, se les dice, señores, ustedes se están forrando demasiado, fórrense un poquito menos. Y si te dicen que no quieren bajar, y recuerdo que hubo una reunión de Yolanda Díaz hace bastantes meses con las cadenas de distribución y respondieron diciendo que no iban a hacer nada, pues ahora tocaría intervenir precios. Lo que ayer planteó Podemos, lo que Facua lleva meses reclamando, y no nos estamos inventando aprobar una ley nueva, que lo dice la ley de comercio del año 96, que nadie se puso en contra, que ningún gobierno se ha puesto a modificar la norma en las últimas décadas porque entendía que ese artículo era muy peligroso. Se trata de proteger intereses de la gente, que a lo mejor hay que intervenir solo los precios de empresas que tengan una cuota de mercado superior a X o un número de millones de euros superior a X también al año. Bueno, a lo mejor solamente hay que intervenir esos precios, habría que estudiar la medida. Pero lo que nos estamos encontrando, más allá de que la derecha puede estar intentando ridiculizarla y tal, es que el PSOE se niega en rotundo y llega a hablar incluso de limitar la libertad de mercado, la libertad de competencia. ¿De competencia en qué? Si aquí no están compitiendo nadie, aquí lo que están haciendo es inflar todos los precios para ganar más que nunca, aprovechando que bueno, nos han vendido ese discurso de que este 2022 era el año de las subidas, porque subía la gasolina, subía la electricidad, no quedaba más remedio de que todas las empresas nos aplicaran también subidas, y lo que nos han colado es un incremento descomunal que no tiene nada que ver con lo que pasó con la luz ni la gasolina, que por cierto han bajado de precio últimamente. Entonces también por esa misma regla de 3 tendrían que haber bajado los precios de los alimentos. Ina. ¿Qué tal, Rubén? Se está también instalando bastante ese discurso de, bueno, no compres en grandes supermercados, compra al pequeño negocio, ve al mercado, vas a hablar con los vecinos como antaño. ¿No te parece eso? ¿Y qué opinas de eso, de cargar un poco la responsabilidad sobre el consumidor? ¿Qué crees? ¿Es eficaz esto? ¿Puede cambiar incluso si todos vamos al pequeño negocio? A ver, está claro que hay que fomentar la compra en establecimientos de proximidad, tiendas de barrio, tiendas de familias, pero el problema es que cuando una familia tiene que plantearse la compra de la semana, de la quincena, del mes,
y calcula que a lo mejor en una tienda de barrio se le va a inflar enormemente el precio y no tiene capacidad para enfrentarse a eso, se va al supermercado. Si es que no nos queda otra. Todos venden más caro, los supermercados porque han aumentado márgenes, las tiendas de barrio porque sus proveedores les han incrementado los precios o porque los supermercados o los hipermercados a los que acude el tendero del barrio para comprar el producto que luego nos vende, pues les han aplicado a él la misma subida que a ti y a mí, ¿no? Por tanto, el discurso responsable, ¿no?, de intenta evitar que los pequeños desaparezcan está muy bien, y yo creo que para un porcentaje de productos cualquier consumidor nos podemos lanzar a comprarlos a la tienda de enfrente, al amigo de siempre, al vecino, ¿no?, que tiene ese pequeño negocio, pero hay un importante número de productos que no nos podemos permitir el lujo de comprarlos en una tienda que nos los va a vender más caro, y no porque quiera ganar más, sino porque no tiene capacidad de poner un precio más bajo que esa mediana o gran superficie que lo pone un poquito menos caro, pero en cualquier caso con un margen enorme. Entonces aquí hay que dar soluciones ayudando a todos los sectores. Yo creo que habría que centrar la política, por ejemplo, de subvenciones europeas más al pequeño que al grande, y las grandes empresas de este país, que reciben muchísimas subvenciones, se están rifando miles de millones de euros en ayudas públicas, los mismos que están incrementando precios de la luz, de los alimentos, etcétera, ahora intentan llevarse un gran pedazo de ese pastel de subvenciones. Y por otro lado, si se llevan a cabo medidas, lo hablaba Podemos también, ¿no?, se podrían buscar ayudas a los pequeños comerciantes a la vez que intervenir los precios para paliar de alguna forma el efecto negativo que pudiera tener de recorte de márgenes en el pequeño, en el que a lo mejor no lo ha inflado. Bueno, estaría bien también, ¿no?, buscar cómo lo público fuera más dirigido al pequeño y no tanto al que ya tiene dinero de sobra y no necesita tanta subvención. Pero la intervención de precios es clave, es la medida única que podría solucionar en parte lo que está ocurriendo. Y si no se lleva a cabo la intervención de precios es por no molestar al señor Roig y a los dueños de Carrefour, al campo, etcétera. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. A vosotros, un abrazo. Bueno, llegamos al final. Ahora llega en La Diana con Rubén Hood, que hoy nos va a hablar de Neutral, ese medio de comunicación creado por Ana Pastor para desmentir bulos y que, sin embargo, nunca, jamás ha desmentido un bulo de OK Diario, el tabloide del hermano de García Ferreras, Eduardo Inda. Y hoy vamos a acabar, ya que hemos hablado de supermercados, con un temazo de los Clash, Lost in the Supermarket. Hasta mañana.